Hola niños, muy buenos días. Me da mucho gusto que nos volvamos a conectar un día más, un día del Señor. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Y en este día vamos a iniciar una nueva serie de clases que es sobre la vida de Jesús. Vamos a dejar un tiempo todas las historias que estuvimos viendo sobre los reyes de Israel, los profetas, y vamos a hablar ahora de la vida de Jesús. Así que para comenzar vamos a hacer oración. Cierren sus ojitos. Gracias Dios por este nuevo día que nos das, porque en este día podemos alabar y glorificar tu nombre y recordar, Señor, la muerte y resurrección de tu Hijo. Permite que lo que veamos hoy sea de bendición para los niños y para cada uno de los que puedan ver la clase, que podamos aplicar las enseñanzas que tú nos des en este día. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como les dije, vamos a ver sobre la vida de Jesús. Ustedes seguramente han escuchado mucho esta historia de cómo nació Jesús, pero espero que hoy podamos aprender algo nuevo, ¿sale? Entonces les voy a compartir el título de la clase, mientras tengan ahí sus Biblias listas en Lucas, capítulo 1 y 2. La clase de este día es Dios envía a su Hijo al mundo. Y vamos a estar viendo algunos versículos de Lucas capítulo 1 y otros del capítulo 2. Así que vayan buscándolo en sus Biblias, ¿sale? Como les dije, esta historia pues es muy conocida. Cuando celebramos Navidad, pues nos la repiten, o desde meses antes, semanas antes nos la repiten y ya nos la conocemos mucho, pero espero que podamos aprender algo nuevo hoy. Entonces vamos a ver por qué Dios envía a su Hijo al mundo y este, pues cómo fue que lo mandó, qué pasó en esos días que iba a nacer Jesús, ¿verdad? Vemos en la Biblia que Dios anunció a María, quien iba a ser su mamá en este mundo, pues Dios le anunció a través de un ángel, ¿verdad? Que iba a ser la mamá del Hijo de Dios. Iba a ser algo que nosotros como hombres no lo podemos hacer. Iba a ser una obra de Dios, del Espíritu Santo. Es lo que le dice el ángel a María. Y entonces el pueblo judío estaba esperando, como dice la palabra de Dios desde Isaías, que iba a venir alguien en el que Dios lo iba a usar para salvarnos, para salvar a los judíos y salvarnos a todos aquellos que hemos pecado, ¿verdad? Entonces ya lo estaban esperando a ese prometido, al Mesías. Y entonces en este momento de la historia es cuando nace Jesús, el que estaban esperando. Sin embargo, pues algunos iban a conocerlo, iban a creer en él y otros no iban a creer en él. Entonces vamos a ir viendo esta vida de Jesús, del Hijo de Dios. Entonces, en Lucas 1, del 26 al 38, vemos la primera escena. Un ángel es mandado por Dios para avisarle a María en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, dice la Biblia que el ángel Gabriel, nos da el nombre del ángel, fue enviado por Dios. Y entonces fue enviado a María, era una virgen, es decir, no había tenido hijos ni estaba casada. Sí tenía un compromiso con un varón que se llamaba José, que todos sabemos, ¿verdad? José y María. Era de la casa de David. Y entonces era muy importante que fuera de la casa de David. Y más adelante en otros capítulos vemos que también María era de la casa de David, porque sabemos que en la Biblia estaba profetizado que el Hijo de Dios o ese enviado de Dios iba a ser de la casa de David, del rey David, tenía que venir ahí de su linaje después de muchos años, pero de David venía Cristo. Por eso nos dice la Biblia, nos aclara que era de la casa de David. El ángel entonces se encuentra con María, se le aparece y le dice, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Le da un saludo muy cordial y muy efusivo. Y María, ¿ustedes qué creen, cómo creen que reaccionó? Pues se asustó, dice la Biblia que se turbó cuando le vio y decía, bueno, ¿por qué me saluda así esta persona? O sea, ella no sabía qué era lo que estaba pasando. Se turbó, dice el versículo 29.
Pero el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios te ha extendido un favor a ti. No lo mereces, eso es la gracia, ¿se acuerdan? Algo que no merecemos. No es que Dios mandó que naciera su hijo en el cuerpo de María, porque María era perfecta, porque María nunca había pecado. No, la Biblia no nos dice eso, nomás nos dice que Dios tuvo gracia, le dio ese favor inmerecido a María y María la escogió para que de ahí naciera físicamente Cristo. Pero sabemos que Jesús, como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, ya existía. Solamente que hecho hombre fue en este momento de la historia y fue cuando nació Jesús. Entonces, seguimos con nuestra historia. El ángel le dice a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás, le está dando el mensaje, vas a tener en tu vientre un hijo y le vas a dar a luz y lo vas a poner por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se acuerdan? Que José y María venían de David. Y entonces se iba a cumplir lo que Dios había dicho en Samuel, en el segundo libro de Samuel, que el reino de David iba a ser eterno, no iba a tener un fin. Bueno, se refería a que Cristo iba a venir a través de este linaje de David. Y dice que va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí en el versículo 33 vemos las palabras muy similares. Entonces María pues se sorprendió por la visita de este ángel. Imagínense el mensaje que le estaba dando, que iba a tener un hijo y ella todavía no estaba casada, pues se quedó así como que, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Entonces María le dice al ángel, ¿cómo va a ser eso posible? Pues no conozco varón. Es decir, yo no he tenido intimidad con un varón. ¿Cómo voy a tener un hijo? Bueno, el ángel le explica cómo iba a ser posible ese hijo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces le estaba diciendo que el bebé que iba a tener María no era de una unión humana. María no iba a necesitar a un hombre para tener intimidad y tener a un bebé. Dios iba a hacer una obra ahí en su cuerpo, iba a hacer que hubiera la vida, que Jesús naciera un santo ser el Hijo de Dios. Y también le da otra señal, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth era pariente de María y ella era estéril, no podía tener hijos, pero para Dios no hay imposibles. Hizo un milagro en el cuerpo de Elizabeth y también lo iba a hacer en el cuerpo de María. Entonces María, ¿qué le dijo? Ay, pues gracias, ¿verdad? Sí, yo me lo merecía porque soy muy buena, ¿no? Dijo, he aquí la sierva del Señor, es decir, soy una esclava del Señor, que se haga conmigo como Dios quiera. Yo voy a obedecer y hacer sus órdenes. Entonces el ángel se fue de su presencia y vemos la actitud humilde de María al recibir este mensaje que Dios le había mandado a través del ángel. Y entonces, después que fue anunciado a María que iba a tener un bebé, pues también Dios anunció el nacimiento de su hijo a otras personas, no nada más a María. Y ustedes recordarán muy bien la historia en que unos ángeles se les aparecen a unos pastores, unos que cuidan sus ovejas. Ahí se les aparecen y les van a dar este mensaje. ¿Y qué les dijeron? Bueno, en Lucas 2 del 8 en adelante dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, un rebaño de ovejas, un grupo de ovejas, ellos estaban ahí cuidándolas. Y entonces se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó entre el resplandor y tuvieron gran temor. ¿Se imaginan que un ángel se nos apareciera? Pues es algo muy espectacular, ¿verdad? Entonces se tuvieron gran temor y el ángel les dijo, no teman, como a María, ¿verdad? También el ángel le dijo, no teman. Pues también este ángel les dijo a los pastores, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces yo les voy a dar un mensaje que es una buena noticia para que se gocen.
¿Cuál era ese mensaje? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es decir, ya nació Cristo. Ese es el mensaje que les estoy dando. El Salvador ya nació. Ustedes deben de estar contentos, no deben de temer. Entonces aquí vemos cómo un ángel se le aparece a esos pastores que cuidaban sus ovejas. Ellos se sorprenden. Y luego pasa algo todavía más extraordinario. Dice, esto les va a servir de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, en unas cobijas, acostado en un pesebre. Ustedes recuerdan que José y María tuvieron al Señor Jesús, pues no en un hotel, ¿verdad? Ni en una casa muy bonita, muy elegante, no, en un establo, en un lugar donde estaban los animales. Entonces, una señal del ángel hacia los pastores era que iban a encontrar a Jesús pues en un lugar humilde, en un pesebre, en donde comen, en donde beben agua los animales, ahí iba a estar acostado Jesús. Y entonces, todavía más sorprendente, se aparecen más ángeles, huestes celestiales, y alababan a Dios, cantaban, decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Daban gloria a Dios por este mensaje que ellos estaban dando y que los pastores estaban recibiendo. La llegada del Hijo de Dios aquí al mundo. Ya había nacido el Salvador. Entonces, cuando los ángeles se fueron de ellos, dice el versículo 15, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores estaban emocionados y fueron rápidamente a buscar al Salvador, a Jesús, porque era el mensaje que les habían dado. Y entonces los pastores, una vez que llegaron a donde estaba Jesús y sus padres, pues adoraron al Salvador. ¿Qué más podían hacer si adorar a Dios, adorar al Salvador por haber enviado a su Hijo, ¿verdad? Que nos iba a salvar. Entonces, dice el versículo 16, estamos en Lucas 2, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Se acuerdan? Los ángeles habían dicho que así lo iban a encontrar al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron del mensaje que los pastores les estaban diciendo. María, dice la Biblia, que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ella probablemente estaba muy callada, pero estaba guardando todas estas cosas en su corazón, viendo cómo adoraban al Hijo que Dios le había dado, ¿verdad? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores glorificaban a Dios. Esa fue su reacción. Al principio tuvieron miedo con los ángeles, pero al conocer el mensaje daban gracias a Dios por ese bebé, porque era el Salvador. Y ahí podemos ver a María José, al niño, estaban en el establo, ahí ven ustedes la paja, ¿verdad? Donde están los animalitos. Y los pastores venían a alabar a Dios, al Salvador. Muy bien. ¿Y qué podemos aprender hoy? Como les dije, pues esta historia es muy conocida, ¿verdad? Cada año nos la recuerdan en Navidad, que nació Jesús, pero podemos aprender muchas cosas. Primero, ¿quiénes fueron los que anunciaron el nacimiento de Cristo? Bueno, Dios usó a los ángeles y después a los pastores para que comunicaran estos mensajes. Primero a María, luego los ángeles a los pastores y luego los pastores pues a todos los que estaban ahí escuchándolos pudieron expresar la alabanza hacia Dios del mensaje que les habían dado, que Jesús había nacido el Salvador. Y entonces nosotros, pues, ¿como para qué nos sirve saber esto? Bueno, porque también podemos comunicar la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo a los demás. Podemos contar la verdadera historia del nacimiento de Jesús, como viene en la Biblia, ¿verdad? Se lo podemos contar a nuestros amigos, a nuestros hermanos o familiares, porque luego a veces le van añadiendo cosas a la verdadera historia. Entonces es importante irnos a la Biblia y ver qué dice la Biblia del nacimiento de Jesús. Podemos invitar a nuestros amigos o familiares al templo, ¿verdad? Para que conozcan más de Cristo, no nada más digan, pues un niñito nació. A veces le dicen mucho, el niño Dios, pero él no se quedó niño, ¿verdad? Él creció, fue un adulto, murió por nosotros y resucitó.
Entonces es importante aclararle muchas cosas a las personas para que conozcan la verdadera historia de Jesús. Nos podemos entonces invitar al templo o les podemos compartir del Evangelio, esas buenas noticias que Cristo vino, nació como un ser humano, como nosotros, como un hombre, pero era Dios también. Él se comportó perfectamente, él sí no tuvo ningún pecado y él pudo cumplir toda la ley de Dios. Y entonces al morir, toma nuestro lugar, porque nosotros sí tenemos pecado. Él muere, toma nuestro lugar y como no tenía pecado, resucita y muestra que es el Hijo de Dios sin pecado, santo, perfecto. Y entonces podemos compartirle a las personas que conocen de Cristo que crean en su obra, en la muerte y resurrección de Cristo para el perdón de sus pecados, que se arrepientan, ¿verdad?, de todo lo malo que han hecho, así como nosotros, y que pongan su confianza en Cristo. La única manera en que este Salvador del que hemos estado hablando, que nació en Belén, sea nuestro Salvador, mi Salvador, tu Salvador. Y no nos quedemos con, pues Dios mandó a un Salvador. No, mandó a mi Salvador o tu Salvador si confías en Él, te arrepientes de tus pecados. Entonces, el versículo de hoy para memorizar es en Lucas 2:11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No está fácil, ¿verdad? Otra vez lo leemos. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Y esto viene en Lucas 2:11, esta promesa, este anuncio tan maravilloso, y debemos de dar gracias a Dios por su Hijo, porque mandó a su Hijo. Es el único que nos puede salvar, si no, no tendríamos salvación. Y vamos a cantar juntos, hablando de este canto que los ángeles dieron ahí cuando estaban con los pastores. Vamos a cantar este himno, espero que se lo sepan. Y si no, pues lo van a aprender, está fácil. Ángeles cantando están. Fíjense cómo dice, ¿están listos? Vamos a cantar. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Muy bien, espero que se hayan cantado conmigo, ¿eh? Gracias a Dios y gloria a Dios por el Salvador, nuestro Salvador, si hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y si no, es
tu Salvador, yo te invito a que le ruegues al Señor que te dé ese arrepentimiento, ese sentirte mal cuando haces cosas que a Dios no le agradan. Arrepiéntete y confía en la obra del Salvador, de Jesús. Que Dios les bendiga y para terminar, pues vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios por haber mandado a su Hijo para salvarnos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque podemos recordar que tú mandaste a tu Hijo a salvarnos. Gracias por haberlo mandado. Gracias por todas las enseñanzas que nos da y que lo tenemos en la palabra, en la Biblia, Señor. Y tú nos muestras todo lo que tú quieres enseñarnos ahí, Señor. Gracias por tu Hijo, por la obra que Él hizo. Ayúdanos a que Él sea nuestro Salvador. Danos el arrepentimiento y la fe en Él. Te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues espero que hayan aprendido algo nuevo este día. Que Dios les bendiga, que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y las esperamos en el culto. Conéctense al culto junto con sus familias. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Bye.